Buenos días, Boker Tov. Quizás sepan ustedes que la prestigiosa revista Intramuros ha publicado recientemente un número especial dedicado a Israel. Con tal motivo, y días antes de la publicación, hemos reunido al director de la revista con la consejera de Cultura de la Embajada de Israel en España para que nos cuenten a ustedes y a nosotros cómo se gestó el proyecto. Buenos días, Toba. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a conversar sobre Intramuros y sobre un número especial de Intramuros dedicado a Israel. Como director de Intramuros me gustaría contar un poco la historia de esta revista que se dedica a las biografías, las autobiografías y las memorias. Ya vamos por el número 22 y hace 10 años que estamos saliendo. Una idea que nació en Buenos Aires. Al principio trabajamos mucho en el puente cultural, siempre dentro de las biografías, entre Argentina y España. Más tarde empezamos a trabajar en números monográficos. Hicimos uno sobre Italia, o dos sobre Italia, uno sobre Alemania, uno sobre Berlín y la literatura, la joven literatura alemana. Acabamos de hacer uno sobre Francia y ahora estamos presentando este número sobre Israel. La idea surgió a partir del premio Viajes con mi cuaderno que le dimos al escritor israelí Amos Oz, y entonces nos pusimos en contacto contigo y pensamos que poco se conoce de la literatura del yo, de la literatura de la autobiografía en España y en el mundo de habla hispana. Y con este número creemos que podemos ocupar ese espacio. Me gustaría preguntarte, Toba, ¿cuál ha sido la idea central para llegar a este contenido de Intramuros Israel? Quisimos mostrar los aspectos diferentes y diversos de la cultura y de la identidad de Israel. ¿Y cómo se estructura esta idea central en los contenidos de este número? Bueno, Israel es un país muy joven, de 57 años, pero no se puede desconectar de la historia judía de miles de años. Así que tratamos de mostrar la continuidad de la historia judía también en la cultura de Israel. Mostramos cosas como, por ejemplo, la influencia del Holocausto en la literatura israelí, especialmente la literatura del yo, no solamente de Amos Oz, sino también de otros, de poetas también que escriben sobre el Holocausto. No solamente los hijos de sobrevivientes del Holocausto, sino puede ser ya tercera generación de sobrevivientes que todavía tienen el efecto del Holocausto en su escritura, en su cultura. Una cosa es que, por ejemplo, en Israel hay, no sé si saben, hay 6.7 millones de habitantes. La mayoría vienen de muchos países. Hay, por supuesto, la minoría árabe que es parte de Israel y que escriben en hebreo, escriben en árabe. Vamos a mostrar también en la revista algo de la cultura árabe en Israel. Los inmigrantes, las olas de inmigrantes que llegaron a Israel, cada uno influyó también a la cultura y a la identidad. Cada uno trajo su historia de vida, su memoria a Israel y añadió a la riqueza de la cultura de allá. Muy interesante lo que mencionabas en cuanto a la lengua, la recuperación de la lengua hebrea. ¿Cómo se produce ese fenómeno en los últimos años o en las últimas décadas? El hebreo era la lengua que está escrito la Biblia, ¿sí? El libro más importante, creo que el pueblo judío ha contribuido al mundo. Pero después vino la destrucción de Israel, de la Biblia, y el exilio del pueblo de Israel. 2000 años de exilio. Allá las comunidades judías dispersas en todo el mundo hablaron
cada uno el idioma que estaba hablando en el país donde estaban. Ruso en Rusia, polaco en Polonia, árabe en Marruecos. Hay también idiomas que estaban creídos en lugares especiales, por ejemplo, como los judíos de España que hablaron judeo-español, pero era mezcla del hebreo y del español. El hebreo se quedó solamente para rezo y para actos rituales. Sabían todos leerlo y escribirlo, pero no se hablaba día a día, en la vida cotidiana. Y en el fin del siglo XIX era un sueño de algunas personas, especialmente de uno, Eliezer Ben Yehuda, que decidió renovar la idioma hebrea como un idioma hablada. No era fácil porque el vocabulario de la Biblia no es el vocabulario de la vida moderna, pero lo hizo. Y hoy en día es un idioma viva, que escriben en ella, hablan en ella, desde salas de concierto hasta aulas de juegos de fútbol. Me gustaría que nos cuentes y le cuentes a nuestros telespectadores quién es Ronnie Somek, ya que vamos a leer, voy a intentar leer del mejor modo posible una poesía suya que se llama Canción Patriótica, pero antes me gustaría que nos cuentes quién es él. Ronnie Somek es un poeta bastante joven, israelí. Él nació en Irak, vive en Israel, tiene su familia en Israel, escribe en hebreo, vino a la edad de 4 años a Israel, así que el árabe para él no es un idioma que puede escribir, sino el hebreo. Pero él, en muchos de los poemas que escribe, se puede ver la riqueza del mundo de donde vino él, la cultura judía en Mesopotamia, en Irak, y la cultura de Irak, la cultura árabe de Irak que él y su familia vivían. Es una traducción del hebreo de Manuel Forcano en Barcelona en 2005 y se llama entonces, como decíamos, Canción Patriótica. Dice así: soy un iraquí pijama, mi mujer es rumana y nuestra hija es el ladrón de Bagdad. Mi madre continúa cocinando con agua del Tigris y del Éufrates. Mi hermana ha aprendido a hacer pirushkis de la madre rusa de su esposo. Nuestro amigo, un marroquí de navaja, clava un tenedor de acero inglés en un salmón crecido en las costas de Noruega. Todos somos obreros en el paro que han bajado de los defectos de la torre que quisimos construir en Babel. Todos somos las lanzas afiladas que Don Quijote levantó contra los molinos de viento. Todos continuamos escupiendo a las estrellas deslumbrantes un momento antes que la Vía Láctea se las trague. Hemos conversado sobre este número que esperamos que sea del interés de los lectores, Intramuros Israel, que se puede conseguir en librerías y bueno, también la Embajada de Israel lo difundirá. Sí, Te agradezco claro. muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana.